La voz, oh, la voz. Somos una familia, somos amor. Bienvenidos al podcast de La Voz de la Esperanza. Mis hermanos, todos o la mayoría de nosotros tenemos un telefonito de la manzanita. La mayoría, los que conocen de tecnología. Los que no, pues están mejor porque conocen mejor. Pero mis hermanos, Steve Jobs fue uno de los fundadores de Apple. Él es sinónimo de innovación, él es sinónimo de siempre presentar lo mejor de lo mejor que hay. Pero él tenía un problema, que él era una persona controladora, él era una persona muy impulsiva. Incluso en su biografía escriben ahí que muchos de las personas que trabajaban en marketing y haciendo otras cosas, dice que cuando Steve Jobs se acercaba a ellos, que sentían la presión y sentían un ambiente hostil, porque no les gustaba cómo él los trataba, y en vez de formar un equipo, dice que él los alejaba de él. Entonces, a pesar de haber sido él un genio, mis hermanos, él también era una persona que quería controlar todo. Y todo esto, mis hermanos, parte de su liderazgo se vio afectado porque en el año 1985, cuando las ventas de Apple iban en declive, dice en su libro, en su biografía, que le despidieron de su cargo. Y no solamente eso, lo despidieron de la compañía que él había ayudado a fundar. Imagínense eso, o sea, es algo triste, deprimente, pero también es algo que lo hizo reflexionar a él. Él pasó, mis hermanos, después de que lo despiden en 1985, yo tenía un año cuando lo despiden. 12 años después, él vuelve a regresar a Apple. Y mis hermanos, cuando él regresa, la gente que lo describía ahí en su libro dice que lo miraban como el mismo Steve Jobs, todavía con pasión y todavía con esa visión visionera que él tenía, pero algo había cambiado en él. Y dicen, mis hermanos, que él comenzó a ser un líder que comenzaba a formar equipos, y equipos que salían adelante, equipos, mis hermanos, que él formaba y les daba a él todo el derecho, todo el poder, toda la autoridad para que ellos pudieran innovar y hacer las cosas que él antes controlaba. Y ahora él les dio permiso a todos de innovar y de hacer lo que ellos quisieran. Y mis hermanos, y gracias a ese cambio que hubo en él, nosotros es que ahora podemos disfrutar del teléfono, de muchas otras cosas, mis hermanos, porque si te das cuenta, él fue uno de los innovadores de la música. Porque en vez de, no sé, los que están más así de mi edad, ¿verdad? Antes ustedes se acuerdan cuando escuchabas música, pues traías aquí tu cassette o tu disco, ¿verdad? Y después él fue innovando la música de modo que ahora ya no traías el disco, ahora traías un iPod, ¿verdad? El dispositivo pequeñito, y ahí traías músicas, y después ahora el iPhone, y en el iPhone tú traías ya todo. Y mis hermanos, él fue sinónimo de innovación, pero no fue hasta que él entendió que él no podía hacer el trabajo solo. Y él aprendió a poder compartir la misión y la visión que tenía de Apple con todas las personas, con todos los gerentes, con todos los jefes de departamento que él tenía. Y gracias a eso, mis hermanos, Apple es lo que es el día de hoy. Y eso es exactamente, mis hermanos, lo que nosotros vamos a ver el día de hoy. Porque en Éxodo 18, Moisés, un líder llamado por Dios, estaba haciendo algo que en palabras de su suegro Jetro no estaba bien. Estaba tratando de llevar estaba tratando de llevar solo una carga que Dios pensó para muchos. Y esto es lo que quiero que ustedes aprendan el día de hoy. Si usted se va el día de hoy y no aprende nada, me gustaría que por lo menos esto se le quedara grabado en la mente, o que lo escriba en su Biblia, o que lo escriba en un papel, pero que escriba: Dios no diseñó el liderazgo como tarea de un solo hombre, sino como una carga compartida por personas íntegras que temen a Dios y sirven a su pueblo juntos.
Mis hermanos, Dios no nos llama a ser el llanero solitario del ministerio. No sé si ustedes recuerdan el llanero solitario, pero él hacía todo él solo. Dios no nos llama a ser todos solos. Ayer fue un claro ejemplo, mis hermanos, de lo que Dios quiere. Ayer yo estuve aquí y pude ver cómo hermanos, hermanas, jóvenes, niños venían y limpiaban y hacían la labor de Dios. Porque mis hermanos, si nos ponemos a pensar, una sola persona no puede hacer todo el trabajo. A veces se le carga a una persona porque decimos, no es tu ministerio, tú tienes que hacerlo. Pero si todos, mis hermanos, ponemos un granito de arena, podemos terminarlo. Ayer teníamos pensado trabajar hasta las 12, 1 y lo sorprendente fue que para las 11 o algo así ya se había terminado el trabajo. ¿Por qué? Porque entre muchos, decimos en mi país, le echamos montón y se acaba. Pero mis hermanos, Dios no diseñó el liderazgo como tarea de un solo hombre, sino como una carga compartida por personas íntegras que temen a Dios y sirven a su pueblo. Ahora, mis hermanos, si tienen su Biblia, vamos a ver Éxodo 18, 13 al 24. Y dice la palabra de Dios, Éxodo 18, 13 al 24. Al día siguiente Moisés se sentó a juzgar al pueblo. El pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta el atardecer. Cuando el suegro de Moisés vio que todo lo que hacía por el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces por el pueblo? ¿Por qué juzgas tú solo? Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta el atardecer. Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tiene un pleito, vienen a mí y yo juzgo entre uno y otro, dándoles a conocer los estatutos de Dios y sus leyes. El suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Con seguridad desfallecerás tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No puedes hacerlo tú solo. Ahora, escúchame. Yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios. Entonces, enséñales los estatutos y las leyes y hazles saber el camino en que deben andar y la obra que han de realizar. Además, escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1,000, de 100, de 50 y de 10. Que sean ellos los que juzguen al pueblo en todo tiempo, que traigan a ti todo pleito grave, pero que ellos juzguen el pleito sencillo. Así será más fácil para ti y ellos llevarán la carga contigo. Si haces esto y Dios te lo manda, tú podrás resistir y todo este pueblo por su parte irá en paz a su lugar. Moisés escuchó a su suegro e hizo todo lo que él había dicho. Padre eterno, gracias por su palabra. Oramos, Señor, que ahora usted, por medio de su Espíritu, Señor, nos hable. Sabemos que usted tiene una palabra para nosotros el día de hoy. Que nuestro corazón, nuestros oídos estén atentos a su palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Mis hermanos, hoy quiero compartir con ustedes, yo sé que esto es un poquito diferente a las otras predicaciones, pero hoy quiero compartir con ustedes 3 principios bíblicos que encontramos en el diálogo de Moisés y Jetro de cómo nosotros podemos llevar el ministerio, mis hermanos, a otro nivel, por así decirlo. Son principios, mis hermanos, que encontramos en la Biblia y es un principio porque es una verdad fundamentada en la palabra de Dios. Esto no es algo que yo estoy inventando, esto no es algo que yo saqué de por allá. Son fundamentos, son principios que vienen de la palabra, mis hermanos, son principios que no cambian y que se derivan de la palabra de Dios. Y esto, mis hermanos, espero que ustedes puedan entender estos principios, que empiecen a cambiar su pensamiento, su forma de ver el liderazgo, el carácter y también su conducta. Porque estos principios no solamente son para el ministerio aquí, pero son principios que ustedes pueden aplicar incluso a su vida
cotidiana. Si usted tiene un negocio, estos principios te pueden ayudar. Si tú tienes una familia, estos principios te pueden ayudar. Si tú trabajas para alguien, estos principios te pueden ayudar. Si no tienes trabajo, incluso estos principios te pueden ayudar. Si los aplicas, así como dice la palabra de Dios, que Moisés hizo todo lo que su suegro Jetro le dijo. Luego, mis hermanos, de haber salido de la esclavitud, de haber pasado por muchos lugares, de haber pasado por hambre, por sed, el pueblo se quejaba, Moisés proveía por medio de Dios. Dice que llegaron a un lugar, llegaron a Refidim, que está en la parte de abajo, en la parte sur de ahí del mapa, en el medio. Y llegaron ahí pelearon ellos contra Amalek, los derrotaron y después se fueron un poquito más hacia la frontera del monte Sinaí. Ellos ya estaban entre el monte Sinaí y Refidim, ellos estaban cerca de la montaña donde Dios les había dicho que los iba a encontrar. Lo interesante es que mientras está ahí, el suegro de Moisés, Jetro, dice que viene a verlo. Y lo interesante, mis hermanos, yo platicaba con alguien y le decía, es interesante y se me hace chistoso que Jetro viene con la esposa de Moisés y con los hijos, así como diciéndole, hey, ya escuché que Dios los ayudó, pues ahí está ya tu carga, ahora ya es tu problema, porque yo ya los cuidé y comen mucho tus hijos. Y aquí no llegó maná para nosotros, ¿ya? Entonces ya es tu problema. Pero llega Jetro, mis hermanos, empieza a platicar con Moisés y Jetro alaba a Dios y le dice, alabado sea Dios que los ha liberado de la tierra de Egipto. Después dice que hacen una carnita asada, llega Aarón, llega Moisés y los sacerdotes y comienzan a comer. Y entonces Jetro están ahí y dice que Jetro llega a la noche, se van a dormir y ya cada quien se va a su tiendita de campaña, están durmiendo y al otro día se levantan. Moisés se levanta bien fresco y dice, qué bonita estuvo la carne que hizo mi suegro, porque siempre que alguien más cocina, cuando a ti no te toca cocinar, las cosas saben más ricas. Cuando te toca cocinar, así como que, pero cuando alguien más cocina sabe más rico, ¿verdad? Entonces Moisés, como no le tocó cocinar, se levantó bien fresco, se estira en la mañana, se lava los dientes, se lava la cara, se peina, se afeita la barba y entonces va y se sienta y comienza a juzgar al pueblo desde en la mañana hasta el atardecer. O sea, qué labor, mis hermanos, tan más pesada la de Moisés. Y recuerden que esto no era un pueblo así como aquí, o sea, somos muchos, pero no muchos. Recuerden, ellos eran más de 500,000 de personas. Y mis hermanos, la gente se paraba en línea y estaban así de cuenta como cuando en el país uno que iba a comprar las tortillas y te toca estar en línea, de cuenta así todos. Y mis hermanos, y cada uno de ellos traía un problema. A veces, mis hermanos, es más fácil pararnos en la línea y estar en la línea esperando para traer una queja que ser parte de la solución. Es más fácil, mis hermanos, estar aquí en la línea y estar platicando con el vecino y pegarle al de enfrente y que voltee. No, pues no sé quién te pegó. Y estar ahí, ¿verdad? Platicando y en el ambiente. Es más fácil hacer eso, mis hermanos, que ser parte de la solución del problema que hay. Porque somos seres humanos, mis hermanos, y nos gusta. Y lo interesante, mis hermanos, dice que él estuvo ahí. Voy a subir por acá porque ya me cuestan las rodillas. Lo interesante, mis hermanos, es que dice que estuvo ahí desde la mañana hasta el atardecer. Y dice que todo el pueblo venía, él juzgaba y su suegro dice que lo vio. El suegro lo ve. Está viendo nada más. Él nada más lo está ahí. Y dice, mis hermanos, la palabra de Dios. Al día siguiente Moisés se sentó a juzgar al pueblo. Estuvo delante del pueblo desde la mañana hasta el atardecer. Y cuando el suegro le vio, le dijo, lo que tú haces por el pueblo. Dice, ¿qué es esto que tú haces por el pueblo? ¿Por qué juzgas tú solo? Dice, eso no está bien. Mis hermanos, el problema que tenemos nosotros es creer que podemos hacerlo todo sin ayuda de los demás. Y al hacer esto, mis hermanos, le estamos robando la bendición a alguien más de participar en la obra que Dios tiene para su pueblo.
Al yo querer hacer todo, mis hermanos, yo les estoy robando a ustedes la bendición de que ustedes pongan en práctica el don que Dios les ha dado. Y la palabra de Dios dice que a cada uno de ustedes Dios les ha dado un don, un regalo especial para que lo pongas en práctica para el beneficio del cuerpo de Dios. Lo que yo hago les beneficia, pero lo que ustedes tienen también me beneficia a mí y todos nos ayudamos mutuamente. El problema es que a veces ustedes es más cómodo estar aquí en la línea que ser parte de la solución. Es más fácil estar aquí echando relajo, como decimos nosotros, y platicando y chismeando. Pero ¿y qué le pasó allá a los de Dan? ¿Y qué le pasó a los de Zebulón? ¿Y cómo están? Y platicar, ¿verdad? El chisme es bueno y todo. A mí me gusta también, no crean que no. Han de decir, no, al pastor no le gusta. No, también. O sea, tengan cuidado lo que me dicen. No se crean. Pero es más cómodo estar aquí. Pero Dios te ha dado un don especial. Tú eres especial delante de los ojos de Dios y te ha dado un regalo para que lo pongas en práctica. Y eso es, mis hermanos, lo que Jetro le está diciendo a Moisés. ¿Por qué lo haces tú solo? ¿No sabes que al hacerlo le estás robando al pueblo la bendición de que ellos puedan servir, de que ellos puedan experimentar lo que tú sientes cuando estás delante de Dios y Dios te dice, bien hecho, Moisés? Le estamos robando, mis hermanos, al pueblo. Y yo sé que aquí hay muchos líderes de ministerio. Quiero decirte que tú no puedes llevar la carga solo. Y los que no son líderes y no están haciendo nada, déjame decirte que Dios te está llamando hoy a salirte de la línea y ser parte de la solución al problema. A veces no entendemos, mis hermanos, lo que Dios quiere hacer con el pueblo. Y dice, mis hermanos, que Jetro le dice, lo que estás haciendo, Moisés, no está bien. Jetro le dice, no está bien, te vas a desgastar tú y el pueblo también, porque la tarea es demasiado pesada. No puedes hacerlo solo. Esto es mis hermanos, una corrección amorosa lo que está haciendo Jetro. Yo platicaba esta mañana con alguien y le estaba platicando acerca de mi llamado al pastorado. Cuando yo cuando recibo yo mis documentos para poder trabajar, yo me puse a trabajar, mis hermanos, cocinando Philly cheesesteaks, el sandwichito ese de Chicago, tan bien ricos, yo los hacía. Y pues ahí estaba, a mí me gusta la cocina, y yo los cocinaba y me gustaba mucho. Pero un día, mis hermanos, mi suegra nos vino a ver y llegué yo a la casa y traía yo uno, porque pues yo me hice uno, ¿verdad? Y me lo traje a casa para comérmelo. Y me llama mi suegra y me dice, ¿puedo hablar con usted? ¿Le puedo decir algo? Y cuando me dice eso, pues ya sabes, ¿verdad? Y le digo, está bien, suegra. Y me dice, Dios, dice, no lo llamó para que esté cocinando hamburguesas. Dice, Dios lo llamó para algo más grande. Dice, y tú, dice, te estás resistiendo a eso. Y cuando me dijo eso, mis hermanos, yo entendí realmente el llamado de Dios para mi vida. Y muchos de ustedes también tienen un llamado, quizá no es para ser pastor de tiempo completo, quizá no es para ser un ministro de tiempo completo, pero Dios te está llamando a hacer algo en el cuerpo de Dios, en la iglesia, y tú te has estado resistiendo por mucho tiempo. Y al hacer eso, mis hermanos, no estamos poniendo en práctica los principios bíblicos que Dios nos da de cómo llevar a cabo la obra que Él tiene para nosotros. Mis hermanos, el primer principio que quiero compartir con ustedes, principio número 1, es que un modelo de liderazgo donde uno hace todo no es bíblicamente sano, parece espiritual, pero no está bien delante de Dios ni delante del pueblo. Si tú eres un líder de ministerio y tú estás haciendo todo tú solo o tú sola, déjame decirte que eso no es bíblicamente sano, porque no honra a Dios. ¿Por qué? Porque tú no estás haciendo que otros pongan en práctica lo que Dios les ha dado. Y eso, mis hermanos, Jetro le dice a Moisés, le dice, ¿sabes qué, Moisés? Yo te amo mucho, eres el esposo de mi hija, el padre de mis nietos, dice, pero lo que tú estás haciendo, dice, no está bien. Y mis hermanos, a veces el problema que nosotros tenemos es que
Parece espiritual lo que hacemos, porque está bien, no quiero decir que no está bien el trabajo que hacemos, está bien. El problema es que a veces pensamos que es espiritual y que todo está bien, mis hermanos, pero no es el diseño que Dios tenía para nosotros. Incluso desde el comienzo de la creación, cuando Dios forma a Adán y le da vida y dice, no es bueno que el hombre, ¿qué dice? Esté solo. Porque el trabajo que Adán tenía en el jardín era mucho para él. Y dice, le voy a dar una ayuda idónea, que lo ayude, que esté ahí con él. Que cuando él venga cansado y diga, ay, hoy me cansé de nombrar a los animales, le diga, tú puedes hacerlo, mi amor. Yo confío en ti. A ver, dime, ¿a quién nombraste hoy? No, pues nombré al puercoespín, pero me costó porque pues tiene sus espinitas y no sabía cómo ponerle. No, pues al cochino. ¿Y por qué le pusiste así? No, pues es que se ensucia mucho. Lo bañé y se regresó allá. Y, no, pues es bien cochino, me salió así. O sea, Dios quería, mis hermanos, que todos tengamos ayuda. No quiere que tú hagas solo el ministerio. Él no quiere que yo haga solo el ministerio. Por eso somos un cuerpo, y un cuerpo está formado de muchos, ¿qué? Miembros. Y no solamente los que vemos externamente, pero también los que están adentro. Si yo no tengo intestinos, pues... Si yo no tengo un hígado, o nada más, no, si yo no tengo el hígado, porque nada más tengo uno, ¿verdad? O los pulmones, riñones, o sea, ¿qué pasa? El cuerpo sufre. El cuerpo sufre, entonces somos un cuerpo, mis hermanos, y debemos de entender eso. Si tú lideras un ministerio aquí en la iglesia, quiero darte las gracias, primero que nada, porque sabemos, o porque yo sé, mis hermanos, que no es fácil, pero si tú lo estás haciendo solo, ten cuidado, porque ciertamente desfallecerás. Ese es el principio bíblico, mis hermanos. Si tú haces solo el trabajo, vas a desfallecer. Y eso no lo digo yo. Eso se lo dijo Jetro a su yerno Moisés, que era un consejo que venía de parte de Dios. El liderazgo, mis hermanos, donde uno hace todo, no es bíblicamente sano. Parece espiritual, pero no está bien delante de Dios ni del pueblo. Te pregunto, ¿qué cosas estás cargando que Dios nunca te pidió que llevaras solo o sola? Esto pregúntalo también en tu vida. ¿Qué cosas estás llevando en tu vida que Dios nunca te llevó que las llevaras solo o sola? Porque la mayoría de nosotros llevamos muchas cosas. A veces, mis hermanos, siento como que yo les doy mucho trabajo a las personas, pero digo, pero es que si me pongo yo a hacer todo, no hago las otras cosas que tengo que hacer. Los que tienen negocios también se dan cuenta que a veces le dan responsabilidad a los que trabajan con ustedes, pero si no les dan el trabajo y ustedes lo hacen, eso les ayuda a ustedes a no enfocarse en lo que realmente importa, que es conseguir más trabajo, que es hacer presupuestos, que es mandar el invoice o sea, son muchas cosas que se hacen, mis hermanos, y si tú te enfocas en hacer el trabajo y no en capacitar a las personas que están bajo tu liderazgo, nunca vas a hacer nada. Por eso es, mis hermanos, que muchos líderes se cansan. ¿Por qué? Porque ellos tienen una tarea interminable de cosas pendientes por hacer y nunca hacen nada o nunca terminan de hacer lo que realmente a ellos les satisface hacer como un líder. ¿Por qué? Porque tienen esa lista interminable de cosas que debería pasar a las otras personas. Y el otro liderazgo debe también aprender a compartir las cargas con las personas que ellos tienen y sucesivamente. Porque entonces, mis hermanos, seremos capaces de llevar la carga todos juntos. Debemos de aprender, mis hermanos, a soltar las cosas. Recuerda que el ministerio no es tuyo. El ministerio es de Dios. Entonces tienes que aprender a soltar, tienes que aprender a perder ese miedo de pedir ayuda y decirle a las personas, hey, ¿me ayudas? Necesito ayuda con los niños, necesito un maestro o necesito que alguien enseñe, necesito que alguien me ayude en la limpieza. Tenemos que aprender a perder ese miedo y comenzar a incluir al cuerpo de Dios, porque muchas veces una persona está dispuesta, pero muchas veces no se les pregunta. Y a veces la persona no va a venir así nada más como yo quiero servir, no, a veces hay que irlos a buscar. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer eso por la obra de Dios. El segundo principio que quiero compartir con ustedes, mis hermanos, es que el liderazgo compartido, bien implementado, produce sostenibilidad para el líder y paz para el pueblo. Jetro le dice a Moisés, le dice,
no está bien lo que haces, dice, porque trabajas demasiado y es pesado para ti, dice, no puedes hacerlo tú solo. Y le dice, ahora escúchame, te aconsejaré y Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios. Entonces enséñales los estatutos y las leyes y hazles saber el camino en que deben andar y la obra que han de realizar. Y ahí paramos. Mis hermanos, Jetro le da una idea brillante a Moisés. Lo ayuda a redefinir lo que significa ser realmente un líder. Porque a veces pensamos que un líder simplemente es el que está al frente y está gritando y está dando órdenes, pero Jetro le dice a Moisés, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar a entender lo que realmente es un líder. Y quizá tú digas, pero ¿y quién era Jetro? ¿Verdad? ¿Por qué tenía él el derecho de hacer eso? Bueno, primero que nada, Jetro era una persona mayor. Y recuerden que en aquella cultura, en la cultura de donde muchos de nosotros venimos, se honraba y se respetaba ¿a quién? A los mayores, a los adultos. Te daban un consejo, lo escuchabas, lo implementabas, bueno, quién sabe, ¿verdad? Pero por lo menos se les daba el respeto, se les escuchaba. Entonces, primero que nada, Jetro era un anciano. Número 2, era familiar de Moisés, era el suegro. Número 3, él era, mis hermanos, un sacerdote. Y muchos dicen que quizá era un sacerdote pagano. Bueno, ahí sí yo ya no sé. Pero mis hermanos, lo que sí estoy seguro es que Jetro había pasado quizá por el mismo proceso él mismo. Es muy probable que él, mis hermanos, por ser sacerdote, él tenía otras personas bajo su responsabilidad y él tuvo, mis hermanos, que capacitar a esas personas para que hicieran la labor. Ahora imagínense, él ha salido de donde él está, de Madián. Él ha salido de ahí, entonces al salir de él, por ser sacerdote, él tuvo que haber dejado ¿a quién? A alguien encargado. Entonces imagínense, si no hubiera tenido a nadie encargado, quizás no hubiera venido con Séfora o Séfora, la esposa de Moisés y los hijos, a entregárselos. ¿Por qué? Porque él habría dicho, es que yo no tengo a nadie que se quede encargado. Él sabía, mis hermanos, lo que decía. Él era sacerdote, él tenía experiencia en estas cosas. Y le dice, mis hermanos, tú, dice, tienes que hacer estas cosas. Y le dice, tú, dice, vas a ser el que les enseñe los estatutos y las leyes y hazles saber el camino en el que deben de andar y la obra que han de realizar. Mis hermanos, ese era el trabajo que Dios le estaba dando a Moisés por medio de las enseñanzas de Jetro. Le da una estructura, mis hermanos, después de esto, le da una estructura de liderazgo y le dice, ¿sabes qué? Te voy a ayudar porque veo que no me estás entendiendo. ¿Alguna vez ustedes han hablado con alguien y le dan instrucciones de hacer algo y se le quedan viendo así como, ¿y qué? Me imagino que Jetro, mis hermanos, miró a Moisés y le dijo, no me estás entendiendo, déjame te explico mejor. Dice, mira, el pueblo es grande, numeroso, entonces vas a tomar jueces. Le dice, escogerás, dice, a personas capaces, temerosas de Dios, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas, dice, y los pondrás como jefes. Dice, de 1,000, de 100, de 50 y de 10. ¿Por qué? Porque el pueblo era grande, más de 500,000. Y eso es nada más los hombres, sin contar niños ni mujeres. Estamos hablando ya de más de 1,000,000 de personas, por así decirlo. Y entonces Jetro, mis hermanos, le ayuda a Moisés a ver el ministerio, a ver el liderazgo de una manera distinta, donde le dice, tú tienes que aprender a depender de la capacidad de otras personas, pero no cualquier persona. Porque ese es el otro problema que a veces hay en el liderazgo, que nosotros queremos poner a cualquiera a servir. Y la Biblia dice que no debería ser así. A veces queremos poner a cualquiera por el simple hecho de que tienen experiencia. Y decimos, no, pues tú eres, ok, tú puedes servir aquí. Y queremos poner a todos a servir, mis hermanos. Y eso es bonito que todos sirvamos, pero debe de haber un orden. Y debemos de seguir las reglas que dice la Biblia. Dice, mis hermanos, ellos cargarán, dice, contigo la carga. Mis hermanos, a los que ya sirven, espero que ustedes puedan, así como Moisés, escuchar este principio y comenzar a formar un grupo que te ayude a llevar la carga contigo. Para los que no están sirviendo, me gustaría que tú fueras ese alguien, esa persona capaz que pueda decir, aquí estoy para servir y para llevar la carga contigo. Ya que mis hermanos, así como ministerio comenzamos a hacer esto y Dios así lo manda,
todos podremos soportar la carga y todos tendremos paz. Hay un beneficio, mis hermanos, al servir. Hay un beneficio cuando nosotros ponemos a funcionar el cuerpo de Dios. Y dice la palabra de Dios que si todos funcionamos como un cuerpo, si todos ponemos en función el don que Dios nos ha dado, dice que al final todo el cuerpo va a tener paz. Pero es mejor y es más bonito y es más satisfactorio estar en la línea que ser parte de la solución al problema. Es más fácil, a mí me gustaría estar aquí. Me acuerdo allá en México cuando estábamos en la fila, les pegábamos, les bajábamos los chores, les hacíamos de todo, uno se divierte en la línea. Uno se divierte ahí. Pero mis hermanos, Dios nos ha llamado a salir de la línea y ser parte de la solución del problema. Dios no quiere que estemos todos sentados, mis hermanos. Hay una regla que se llama la 80-20, ¿verdad? Que dicen que el 20% de la congregación hace todo el trabajo de la iglesia y el otro 80% solamente están ahí. Pero ¿qué pasaría si pudiéramos revertir ese nombre y que el 80% de la membresía hiciera todo el trabajo de la iglesia? Hubiera menos líderes cansados. Hubiera un pastor que siempre estaría contento. Ahorita no estoy. No se crean, sí estoy contento. Pero mis hermanos, nosotros si revertiéramos ese número, mis hermanos, las cosas cambiarían en la iglesia. Porque en vez de hacer un ministerio que te lleva horas de hacer como ayer, en vez de llevarnos todo el día, simplemente estuvimos aquí unas cuantas horas y se terminó el trabajo y platicamos y nos reímos y fue bonito. Y hubo unos que llegaron tarde, igual se divirtieron, igual comieron y se les trató como si hubieran llegado desde las 8. A lo que voy es que fue bonito, hermanos, compartir aquí con ustedes. Y pude ver quiénes son los que trabajan y quiénes son los que platican y quiénes son los que nomás están ahí. Yo estaba observando, ¿verdad? Y me di cuenta. Pero es bonito porque se necesita de todo en la viña del Señor. Y a lo que voy, mis hermanos, es que cuando nosotros hacemos el trabajo en equipo, es mejor, es sostenible y todos vamos a tener paz. El llamado, mis hermanos, no es abandonar el liderazgo. No es decir, bueno, pues si yo no me siento capaz, yo voy a abandonar mi puesto, voy a abandonar mi liderazgo. ¿Y qué hubiera pasado, mis hermanos, si Moisés hubiera dicho a Jetro, ¿sabes qué, Jetro? Eso es mucho trabajo lo que me estás diciendo. Porque él trató de excusarse cuando Jetro le dijo que lo que estaba haciendo no era bien. Moisés le dice en el versículo 15, le dice, respondió Moisés y le dijo, porque el pueblo viene a mí. Pobrecito Moisés, dice, es que vienen a mí, pues yo no los puedo rechazar. Dice Jetro, eso está mal. Dice, eso no se trata de emociones, no se trata de sentimientos, esto se trata de que tú tienes que pensar en un sistema que te ayude a que el ministerio sea sostenible. Mis hermanos, esto no se trata de que tú digas, bueno, yo no soy capaz, voy a dejar el ministerio, voy a dejar mi liderazgo. No se trata de eso, mis hermanos. Se trata de que ustedes comiencen a definir bien el rol que ustedes tienen y levantar y equipar a otros y aceptar que compartir la carga es obediencia y no debilidad. A mí me gustaría que todos participaran, que vinieran y que hicieran fila, no para quejarse, sino para decirme, pastor, ¿dónde sirvo? Allá. Pastor, ¿dónde sirvo? Acá. Pastor, ¿dónde sirvo? Allá. Pastor, ¿dónde? Allá. Que así hicieran una línea, pero para comprometerse a servir y no para quejarse. Porque es más fácil quejarse que ser parte. ¿De qué? De la solución. Es más fácil, mis hermanos, estar ahí. Yo quisiera estar ahí. Me encanta estar ahí. Pero no podemos. Somos un cuerpo. Y el cuerpo necesita funcionar. Último principio, mis hermanos. La delegación bíblica no es soltar a cualquiera un puesto, sino discernir, probar y establecer personas de carácter y temor a Dios. Mis hermanos, el simple hecho de que necesitemos personas en diferentes ministerios no significa que cualquier persona califica.
Y esto no tiene que ver con perfección, porque entonces ninguno de nosotros podría servir. Esto no se trata de ser perfecto, sino se trata, mis hermanos, de ver las cosas, de ver el ministerio con una madurez espiritual. Porque todos somos imperfectos, ayer lo pude ver. Pero mis hermanos, el simple hecho de que tú tengas la disponibilidad de venir y decir, aquí estoy, pastor, ¿qué hago? Pues no sé, habla con Alfonso, yo ni sé qué estoy haciendo aquí, pero aquí estoy. Pero el simple hecho de que tú digas, aquí estoy, ¿qué hago? Eso muestra, mis hermanos, que tú realmente estás dispuesto a servir. Y no simplemente hablo por el día de ayer, lo hablo en general, en cualquier otro ministerio. Ven que hay pan. Bueno, hermana Mayra, ¿cómo le ayudo? Yo sé que yo no soy parte del ministerio de pan, pero veo que estás batallando. ¿Cómo te ayudo? Si los baños no están limpios, hermana Angelita, la puedo ayudar con los baños. Sé que quizá no les dio tiempo limpiarlos ayer, los puedo limpiar. Pues límpialos, ¿verdad? Ser parte de la solución. Estar dispuesto, mis hermanos. Pero para hacer eso, mis hermanos, nosotros no vamos a estar nunca. Tú nunca vas a estar dispuesto a servir si tú no tienes una madurez espiritual, como le dice Jetro a Moisés. Jetro le dice, tienes que ser hombres, primero, capaces. Número 2, le dice, tienen que ser temerosos de Dios. Número 3, veraces, que aborrezcan las ganancias deshonestas. Bueno, aquí eso sí, yo no sé si te van a pagar por limpiar el baño, ¿verdad? Pero no sé si te robas el baño para tu casa, el papel de baño y te lo llevas a tu casa. O sea, ya es deshonesto, ¿verdad? No lo vayan a hacer porque entonces no va a haber, ¿verdad? Pero dice que sean honestas. Dice, y los pondrás sobre el pueblo como jefes. Mis hermanos, el liderazgo, el ministerio es para todos, pero no. Es para todos porque Dios te ha llamado, te ha dado un don, pero también no es para todos porque muchas veces no todos entienden lo que realmente significa servir y a veces lo hacemos por las razones equivocadas. Porque buscamos un título, porque queremos que la gente nos mire o simplemente porque buscamos el respeto. Pero déjame decirte que eso aquí en La Voz no encaja. Aquí queremos personas humildes, sinceras, honestas, capaces, temerosas de Dios, que estén dispuestas a servir aunque no sepan hacer nada. Lo que queremos es la disponibilidad y un corazón realmente sincero, mis hermanos. Personas capaces, le dice, temerosas de Dios y personas de verdad. Esto nos habla, mis hermanos, personas capaces, nos habla de valentía, de madurez, personas de confianza. No está hablando de personas que lo saben todo o que tienen toda la experiencia del mundo en todas las cosas, sino de personas que aunque no tengan ni la menor idea de cómo enseñar una clase a los niños, ellos dicen, aquí estoy para hacerlo. Temerosos de Dios. Personas que viven conscientes de la mirada de Dios, no buscando agradar al grupo ni al líder principal. No personas que solo aparentan ser santas, sino aquellos que realmente aman y buscan agradar a Dios y no a los hombres. Y la razón por la que muchas personas no sirven en la iglesia es porque no tienen una relación con Dios. Tú puedes quizá tener todas las habilidades del mundo. Tú puedes ser quizá la persona que pueda enseñar una clase como nadie más lo puede hacer o predicar mejor que yo. Pero si tú no tienes una relación con Dios, de nada sirve que tú tengas las mejores habilidades del mundo. Y es por eso, mis hermanos, que aquí fomentamos la lectura de la Biblia, la oración y la participación en los estudios bíblicos, la escuela dominical, el estudio del domingo y más adelante los grupos o las células en el hogar. ¿Por qué, mis hermanos? Porque cuando tú comienzas a conocer al Dios que se revela en las Escrituras y descubres las cosas que Él aborrece como el pecado y las evitas a toda costa y descubres, mis hermanos, las cosas que Dios ama y tú las abrazas y las practicas, entonces te darías cuenta que lo que Dios quiere es que tú sirvas en la iglesia.
Porque fuimos salvos en Cristo Jesús para hacer buenas obras, dice Efesios 2:10. No fuiste salvo para sentarte o para estar en la fila. No fuiste salvo para eso. Si tú piensas que eso es ser salvo, simplemente ya soy salvo y no necesito hacer nada, déjame decirte que te han predicado un evangelio erróneo. Dios nos ha salvado primeramente por gracia, no por obras. Dios nos ha salvado, mis hermanos, para que nosotros no merezcamos el castigo del pecado que era el infierno. Y nos ha salvado para que nosotros hagamos ahora buenas obras. Y eso significa salirnos de la línea de las quejas y ser parte de la solución a los problemas de la iglesia. Pero la realidad, mis hermanos, es que nosotros no estudiamos la Biblia. No oramos, no buscamos la dirección de Dios y no conocemos lo que Dios aborrece, no conocemos lo que Dios ama y no nos entregamos a Dios por completo. Y cuando tú no te entregas y haces esas cosas, tú no puedes servir porque tu corazón no está alineado al corazón y a la voluntad de Dios. Y así, mis hermanos, no puedes servir. Y quizá tú digas, bueno, pastor, pues si no puedo, pues ya me voy entonces. No quiero servir. Entonces déjame decirte que estás equivocado en el evangelio y en el Dios que has creído. Porque no importa a donde tú vayas, tú te puedes ir de aquí de La Voz e ir a otra iglesia, pero si tú vas con la misma actitud, con el mismo corazón, nada va a cambiar. Así te vayas a la iglesia de la esquina o a la iglesia de no sé dónde, nada va a cambiar, porque el problema no se trata, mis hermanos, de la iglesia donde tú estés, sino de la actitud y la relación que tú tienes con Dios. Y por eso fomentamos, mis hermanos, la lectura, porque queremos que tú comiences a ver las cosas que Dios ama y alinees tu corazón a lo que Él ama. Dice personas de verdad, gente veraz, confiable, consistente entre lo que dicen y lo que hacen, que aborrecen las ganancias deshonestas, que odian la codicia. Te pregunto, ¿en cuál de estas cualidades necesitas trabajar para que puedas servir a Dios? Mis hermanos, porque es más fácil estar aquí. Aquí está uno bien cómodo. Se la pasa uno bien aquí. Pero Dios no quiere que estés aquí. Dice que fuimos salvos para buenas obras. Efesios 2:10. Por gracia hemos sido salvos por medio de la fe para buenas obras. Pero a veces es más fácil estar aquí en la línea trayendo quejas y quejas y quejas que ser parte, voy a intentar, de la solución. Es más fácil. El propósito de estos principios, mis hermanos, es ayudarte a dejar de ver al pastor y a los líderes de ministerio como los únicos que fueron llamados a servir. Déjame decirte, si tú has hecho una decisión de seguir a Dios, si tú has puesto tu confianza en Él, Él te ha salvado, primero que nada, del infierno, del castigo y de la culpa que tú merecías, pero Él te ha llamado a hacer algo en la iglesia. Eso yo no sé qué es. Pero cuando tú realmente te metas en las escrituras y en la oración y comiences a ver el corazón de Dios, Dios te va a comenzar a hablar y te va a decir, pastor, ¿sabe qué? Yo he estado orando, he estudiado las escrituras y he visto esta necesidad y me gustaría ser parte de ese cambio. ¿Ven cómo cambian las cosas? A simplemente venir y decir, pastor, no limpiaron los baños. Pues, ¿qué quieres que haga? O no hay papel. Pero es más fácil, mis hermanos, ser esa persona ahí que ser el que anda haciendo el cambio. Mis hermanos, el propósito es que tú comiences a verte a ti mismo como un agente que puede ser parte del cambio en la iglesia. Parece que tengo una más. A ver. Sí. Ya es tiempo que dejes de ser un cristiano de medio tiempo y te entregues a Dios de lleno. Porque hasta que tú no lo hagas, tú no vas a poder encontrar tu lugar en la iglesia. Y por eso es que muchas veces la gente se queja, ay pastor, es que es que no me saludan, es que no me hablaron, es que no me miraron. Bueno, pues comienza a servir y verás que cuando sirves, tú puedes saludar a la gente.
Verás que cuando tú sirves, tú empiezas a conocer a más gente. Pero si no sirves, no sirves. Por ahí me dijeron eso, ¿verdad? Que lo dijera. Yo les dije, yo tengo otra más fuerte. Si no sirves, pues no estorbes. Porque hay alguien más que quiere trabajar y a veces les bloqueamos el camino. Mis hermanos, ya es tiempo de dejar de ser un cristiano de medio tiempo y te entregues a Dios de lleno. Porque a la verdad el trabajo es mucho. Es demasiado el trabajo. Mas los obreros, pocos. Lo dijo Jesús. Oren para que Dios te cambie tu corazón. No ores por obreros, ora por tu corazón. Que Dios te haga un obrero en su obra. Porque es más fácil decir, yo voy a orar para que Dios traiga obreros. No, no ores para que Dios traiga obreros. Ora para que Dios cambie tu corazón y te haga un obrero digno de su trabajo. Oremos.